Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo van? Bueno. Hoy no me alcancé a maquillar, me voy a echar esto de paita. Manuela, estás en vivo ya. Vea, Pipe Esa ya soy está, yo. Ahí Pipe está. ya está conectado. Bueno, ¿cómo van? Qué rico. Mucho, siempre hay bastante gente conectada, qué rico. Ay, Andrés Castellanos. Love you. ¡Ey, guapo! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? ¿Qué más? Tan particular hacer estas conversaciones. Ahora siempre me cuesta trabajo, pero va a ser así. A mí también me cuesta mucho trabajo. Aunque a mi socia no, ayer ya la están casi que contratando de Caracol, pero bueno. No, claro, no, es que hay que tener todas las fortalezas. Sin embargo, eso no quiere decir que nos haga falta. Pues yo toda la vida he tenido contacto físico, el contacto digital requiere todavía un proceso. Total. No, además que por eso son buenos los equipos, porque si uno tiene unos talentos, él tiene otros y uno se complementa. No, me parece bien también. Así Sí, es. la sociedad es que es el gran tema del futuro, cómo vamos a aprender a asociarnos para, para sobrevivir primero a la crisis y después para ser creativos y ser exitosos y hacer buenos negocios, pero ya no nos vamos a desabrochar de ese tema de asociarnos y de reunirnos alrededor de ideas, que es un tema que ustedes han trabajado mucho, de colaboraciones y cosas, para poder alcanzar las metas, porque ese es como la gran pregunta que todo el mundo tiene. Digamos que yo lo concentro en el mundo de la moda, que es el que me gusta a mí, es el que yo tengo, al que sigo desde las noticias y desde lo que está pasando. Y la pregunta al que aportas mucho. Bien. Ese es el que me preocupa a mí, y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a replantear las ecuaciones, o si es realmente que los vamos a replantear? ¿Cómo vamos a hacer toda esa vuelta, que es complicado, pero de alguna manera, y algunas respuestas se van a dar en cómo vamos a seguir haciendo lo que hacemos, que es hacer comunicación de moda, ¿no? Finalmente. Así es, Pipe. Pipe, cuéntanos, para quienes no te conocen, quién eres tú, cuál ha sido tu experiencia, con quién trabajas. Sí, ¿hace cuánto? Ese abrebocas de los que todavía no se han enamorado como nosotras. ¿Y cómo creas el 302, obviamente? 302 es una agencia creativa, se ha convertido en una agencia creativa que nació porque inicialmente yo toda la vida he trabajado en moda. Primero arranqué en revistas, siempre me gustaron y ese fue como mi etiqueta de entrada. Y después de estar mucho tiempo haciendo cosas distintas a las que hago hoy, más en el mundo editorial, en el mundo de la fotografía, de los principios de la fotografía digital en Colombia, aparecieron dos personas más que hoy son mis socios en 302. Yo estudiaba arquitectura en los Andes, después estudié Derecho en los Andes, me gradué de abogado en los Andes, pero aún estando como estudiante de Derecho en los Andes, yo trabajaba en la revista Semana de Periodista. Yo toda la vida estuve relacionado con las revistas, y las revistas fueron las que me permitieron a mí, incluso hasta muy entrados los años, ya proyectos comerciales, ser económicamente solvente de manera independiente. Ser periodista a mí fue lo que a lo largo de la vida en diferentes momentos me ha permitido dar grandes brincos de transformación. Primero, pasar de ser pues un niño de casa a un profesional joven fue el periodismo, arrancar en Semana estudiando Derecho. Y después yo estuve en la fundación, primero estuve en todo el tema de ALO con Pilar Luna, cuando Pilar Luna fue directora de la revista ALO, y se empezaron a gestar una cantidad de fotógrafos y de modelos y de personas que hoy ya tienen carreras mucho más profundas. En ese momento yo comencé a hacer producción de moda para revistas, y de ahí brinqué con unos huecos a Fucsia. Yo fundé la revista Fucsia con Lila Ochoa y con Pilar Luna, que ya se había movido también hacia Fucsia.
Entonces ahí sale como todo un cuento de relacionamiento mío con la moda que se concreta después, primero con una agencia creativa también que se llamó Vivook y ahora con 302, cuyos socios son Jimena Espinosa, que es mi hermana, que es la gerente de 302, que le tocó aprender en este proceso a ser gerente de una empresa que hace producción de moda, que hace eventos de moda, que hace estilismo de moda, que hace dirección de arte de moda. Y con Nicolás Rico, que se graduó de antropología en la Universidad de los Andes. Y él es el productor general de la oficina, es la persona que técnicamente resuelve los eventos desde las partes más complicadas que yo no puedo resolver ni echando carreta, ni tirando una buena idea, ni esas cosas, sino que son la vida real. Sí. Y ahí es cuando Nicolás hace lo que ustedes dicen, la fórmula de hacer socios, el complemento de las fuerzas. Y el complemento de las fuerzas es que Nicolás es una persona técnica, es una persona completamente obsesiva con los números, con el orden, con los cuadros, con la organización. Ahí empieza a darse 302, que finalmente siempre se ha alimentado de trabajar con otros emprendedores que tienen otras funciones creativas que se necesitan en la moda como la conocíamos hasta ahora en sus plataformas de comunicación, de difusión, en las ferias, en las revistas, ahora en las redes sociales, para crear imaginario de moda, hacer un desfile, hacer una sesión de fotos, hacer un video, todo eso que deja una huella digital y visual de la moda, en eso es que 302 ha trabajado. Y ahí empezamos a trabajar desde lo interdisciplinario y para no hacer el cuento eterno. Hoy en día, 12 años después de que 302 nace, trabajamos con una oficina que en su vida normal hace arquitectura, proyectos de arquitectura, pero con nosotros desde el principio, o sea, desde los mismos, ya creo que son 13 incluso años, ha estado haciendo arquitectura efímera para puestas en escena. Un fotógrafo que estudió arquitectura que hace para nosotros toda la parte de iluminación. Entonces la oficina se llama ETA. No, la oficina se llama ETA. Natalia Triana, la oficina con la que hacemos arquitectura. El fotógrafo especialista en luz se llama Juan Antonio Monsalve. Yo en Medellín llevo muchísimo tiempo, ya no sé ni cuántos. Andrés estaba por ahí como 5 años trabajando con Andrés Castellanos, que es un artista que se ha convertido en un estilista en Medellín, que ya tiene una carrera independiente, que adicionalmente tiene un proyecto de moda o relacionado con moda. Trabajamos con directores de arte ¿Qué pasó? A Paola acaba de atacar el gallo, es que acá hay un gallo que se ha vuelto famoso en entrevistas y hace mucha bulla, Paola, y ella jura que solamente me ataca a mí, no, el gallo es más bravo que los perros. Me tiró a la cara, qué cosa tan horrible. Es que hay que aprender, cuidado. Oye, Andrés, con íbamos esa en carita. Andrés Castellanos, que también, Andrés qué Castellanos. hombre y, tan guapo en todos los sentidos también. Sí, eso tiene. Además de, este no es el primero en la lista, pero está arriba en la lista porque tiene eso, sí, físicamente, sí. Y personalmente es una Ay, es persona que divino. tiene una carrera muy interesante y ahí está. Y directores de arte, un ilustrador que se llama Manel Catalán, que se casó con una colombiana, que es una artista, que tiene un proyecto ahora creativo de ilustración. Ellos son nuestros directores de arte. Entonces, a través de 302 lo que se ha generado es una plataforma de gente que ha empezado a trabajar con nosotros, que incluso ha desarrollado carreras. Manolo Arango de Breakfast Club comenzó su carrera como profesional que gana plata, trabajando con nosotros, haciendo musicalización para desfiles o presentándose como DJ en algunas fiestas o eventos. Y en ese sentido siempre ha sido lo mismo. Yo con nosotros mucho tiempo hace, diseñadores hoy muy consolidados fueron vestuaristas. Entonces, a mí lo que me parece que ha pasado con 302 es que se ha estructurado y se ha evidenciado que además de nosotros existen en ese backstage de la moda, detrás de la cámara o de la escenografía para el lado más oscuro, de la escenografía de un desfile para el lado más oscurito, una cantidad de gente que lleva en Colombia haciendo una especialidad en profesionalizar el mensaje de la comunicación visual de la moda. Que eso es un complemento muy importante porque cuando se empieza a dar una generación de talentos como los que se empezaron a dar ya hace varias generaciones, no ahora
hay muchísimos más y es muy potente, pero es que ya había habido generaciones muy interesantes, generaciones anteriores donde aparecieron talentos como Silvia Cherasi, como Olga Piedradita, como Amelia Toro, como Pepa Pombo, como María Luisa, como una cantidad de personas. En ese momento toda la industria fue cuando se empezó a profesionalizar, porque una mujer como Adriana Arboleda tiene el negocio que tiene hoy, porque se profesionalizó su ojo desde que fue modelo a los 14 años y arrancó en ese momento con esa primera generación. Lo mismo le pasó a Carolina Castro, que hoy es dueña del Grupo 4, pero ¿de dónde viene Carolina? Carolina hizo toda una carrera de modelo y le tocó crecer y ver a todas estas personas que hoy en día. Entonces, así como los diseñadores empezaron a tejer una red de gente que hoy termina esta generación de gente tan fantástica, así como lo que tienen puesto hoy, lo mismo estaba pasando detrás y se estaban generando estas cadenas y estas profesionalizaciones. Entonces, eso es lo que hace 302 y con quién trabaja 302. Felipe, vemos, pues mira, conocemos tu talento hoy, pero ese background tuyo, creo que la perfección de tus producciones en las pasarelas y en todos los procesos que hemos visto, tu mano, cuando digo tu mano es la de tu empresa con tus dos socios, vemos que detrás hay una formación, una rigurosa, estricta, bajo la norma que es el derecho, otra muy creativa en la realidad, en lo físico, que es la arquitectura, y por eso pues esos montajes que haces y los aprovechamientos del espacio, Sí. La comunicación, cuando empiezas a trabajar con las revistas y de repente el mundo te va llevando a la industria de la moda. En ese proceso de llegar a la industria de la moda, a realizar los sueños de los diseñadores o a proponer en qué soñar para los diseñadores, ¿cómo lo haces? Pensemos en una producción, en alguna bien grande que hayas hecho, bien retadora. ¿Cómo es ese proceso de una producción de ustedes para, por ejemplo, una pasarela? Esa es una buena pregunta y sobre todo además una pregunta con buen contexto de lo que está pasando ahora, que lo que se nos está exigiendo la hora con esta situación que estamos viviendo es un poco cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante. Pues, ¿qué pasa hasta ahora? Lo primero que es muy importante es convertirse en una compañía que sabe oír, porque tú dices una cosa que es cierta y es que lo que nosotros hacíamos era importante porque era como cumplirle el sueño al creativo, al diseñador o a la marca, que concluía un proceso que tenía detrás una cantidad de expectativas tanto comerciales como personales, como profesionales, como inspiracionales, de cumplir un sueño que se concretaba con un evento de moda, con un desfile, con un cóctel, con una presentación, con un performance, con una puesta en escena que tenía unas expectativas muy altas. Entonces, primero hay que oír muy bien qué es lo que esa persona se sueña, para uno poder hacer un proceso muy fuerte que toma mucho tiempo a veces, que es poder aterrizar esa idea y darle una forma y darle unos costos. La parte creativa, la parte inspiracional, la parte de poder entender el mensaje y lo que los diseñadores cada vez quieren decir, porque además cada vez tenemos más ideas y las queremos comunicar más, entonces se ha vuelto más complejo resolver qué es lo que una marca o un diseñador quieren decir con un evento, un desfile, una puesta en escena. Entonces es primero oír y escuchar y saber balancear lo creativo con los negocios, con la plata, cuánto dinero hay, a quién le interesa conmigo construir este sueño, entonces cómo colaboramos juntos y tú pones esto y yo hago esto, pero al final siempre se necesita dinero. La moda es un negocio que en el esquema actual que tiene es muy costoso de exhibir, de comunicar, de mercadear, ustedes lo saben. No, y para unos minutos, que es lo que cuando llega algún patrocinador externo a la industria dice, pero ¿por qué tanto? Y es una puesta en escena de tantos minutos. Eso es bastante complejo, pero realmente... Eso tiene justificaciones muy claras, y eso tiene justificaciones muy claras, y es porque es por la misma razón que, pues dicho de una manera muy... Tú pagas lujo, tú pagas lo que pagas por
por una cartera de Hermes, es porque la comunicación en la moda ha estado siempre como a la vanguardia, ha sido siempre un laboratorio de experimentación que le ha permitido a las sociedades, en términos, digamos, visuales, evolucionar y dar ciertas medidas. Por eso la fotografía siempre encontró en la moda un aliado perfecto, cuando salió la fotografía análoga y después cuando pasó de la análoga a la digital. Y siempre la moda, porque la moda es un fenómeno que permite mercadear, es decir, llegar a una cantidad de interlocutores, hoy más que nunca, a una audiencia enorme, y puede llevar unos mensajes incluso de transgresión muy fuertes, y en la moda el público es muy elástico, es muy resistente, aguanta mucho, el ojo le permite mucho, de pronto en otros contextos puede juzgar incluso mensajes, pero que en la moda, por el contexto de la moda, entran más fácil y ayudan a evolucionar un poco nuestra cultura visual. Eso es lo que tiene potente la moda, y por eso los 15 minutos tan costosos. Y sobre todo porque en la moda la perfección nos ha vuelto obsesivos con el detalle. Que eso esté bien o mal hoy en día, no sé qué vaya a pasar. Son preguntas a futuro, pero nos ha vuelto obsesivos del detalle, de la experiencia, del lujo. El lujo nos ha influenciado. La moda siempre, su primer y su gran influencia vienen de ese mundo absolutamente fantástico y maravilloso que era la alta costura, y hoy adicionalmente a la alta costura todo el mundo, todo el bonche de marcas de lujo que acompaña la alta costura, que pueden no participar de la alta costura, pero que alimentan ese sueño exacerbado. Entonces ahí es donde la moda tiene unos motores y unas justificaciones que de pronto en su justificación van a variar mucho. Y a dónde vamos a llegar es la pregunta interesante que uno se hace hoy en día. ¿Dónde vamos a terminar con todo esto? Sí. Pipe, por acá nos pregunta Gloria Saldarriaga, nos está diciendo que si cuentas tu primera exposición de arte. A mí me encantan las preguntas de Gloria, me encantan. Gloria Saldarriaga. Gloria Saldarriaga y Juan Gallo, hace mucho tiempo, yo ni siquiera, 302 no existía, existía la oficina previa que se llama BIUC, con otros socios diferentes. Gloria tenía el sueño con Juan de crear, que era realmente una idea muy visionaria para la época en el contexto de Bogotá, que era crear una galería móvil que funcionara de manera pop-up, una galería que no tuviera un espacio fijo, el espacio tradicional de la galería donde siempre había una exposición y una inauguración, sino que a partir de un buen nombre que tenían ellos dos en el mundo del arte, llevar el espacio y volverlo protagonista y crear experiencias en diferentes lugares que se tomaban. Entonces fueron los primeros realmente intentos de esto, de salir con el arte y llevarlo a espacios, y ellos congregaron pues a unos artistas increíbles, de un nivel impresionante, y nos metimos a lo que hoy es el centro comercial de Santa Ana en Bogotá, que eso se llamaba Encocables, que es un poco lo que pasa hoy acá donde está el Museo de Arte Moderno en Medellín. Lo mismo, era un espacio industrial, y nosotros escogimos una bodega donde yo previamente con la revista Fucsia había entrado muchas veces a hacer fotos. Eran unos galpones impresionantes, y ahí tuvimos una exposición que la galería se llamaba Al Cuadrado, y este fue el evento inaugural de Al Cuadrado, con un montaje muy exigente de 3 artistas colombianos, donde había video, donde había montajes con agua, donde había montajes con polvo, donde hubo que cubrir el techo con plástico negro. O sea, una labor titánica. Gloria Saldarriaga, y Gloria estuvo siempre detrás apoyando esa labor, y después Gloria continuó esa labor por Bogotá con diferentes tomas de diferentes lugares iconográficos. Después estuvieron en el Hotel Continental y estuvieron, creo que en unas bodegas de Bavaria, si no me equivoco, algo así, no quiero decir pendejadas, pero fue un momento de montaje muy interesante que nos permitió, que a mí realmente me permitió entender un poco cómo los espacios de la moda y del arte con un país que tiene tantas bodegas industriales, porque es que acuérdense que Medellín hace
15 años, 10 años, todos los desfiles se hacían en bodegas industriales cuando no se hacían en un recinto ferial porque la ciudad tenía un rastro de bodegas industriales desocupadas que se utilizó. Hoy en día ya muchas se han perdido porque se han tumbado y se han construido y se han cambiado. Pero acuérdense que esa fue una realidad que vivimos arquitectónicamente en las ciudades hace un tiempo y eso sirvió muchísimo para después crear otros momentos iconográficos de la moda de la puesta en escena que ocurrían también en bodegas industriales. ¡Qué belleza! Vale. Pipe, te quería preguntar, previo pues a la pregunta de Gloria, esa pues donde se unen el arte y el diseño, te quería preguntar, pues antes, como nos decía Alicia Mejía en su entrevista, las pasarelas en Colombia desde un principio de un mercadeo experiencial, ¿cierto? Pero ya llegas tú, tu presencia en las pasarelas y tus producciones son en un momento donde ya podemos ver muchas pasarelas del mundo y donde no te puedes parecer a la pasarela que hizo tal persona en tal parte del mundo porque pues está el rastro en internet de esas pasarelas y obviamente cuando hay comunicadores, periodistas, expertos en moda, identifican ahí mismo si fue una copia, si fue un referente o si fue una inspiración del productor o del diseñador o pues de un equipo creativo para la pasarela. ¿Cómo hacen ustedes en esos procesos creativos para hacer también? Yo creo que en cada campo laboral hay curadores, ¿cierto? El curador es el que hace, el que mira, el que observa y hace la experiencia más exquisita. ¿Cómo hacen ustedes para decirle al diseñador, no, espérate, es que el mundo ya lo vio cuando son diseñadores muy jóvenes o espérate, le damos este toque? ¿Cómo es ese proceso de ustedes al producir una pasarela y que se vea la mano de ustedes? Hay varias cosas chéveres para explicar. La primera es que uno, vuelve al ejemplo de uno tiene que saber oír a la gente. La gente no necesariamente le está pidiendo a uno con lo que le dicen en su primera reunión, no es necesariamente lo que uno tiene que montarle a esa persona. Uno lo que tiene que realmente es primero entender bien cuál es la esencia de los proyectos. Los proyectos en moda, sea un proyecto de Galeano, sea un proyecto de un diseñador joven, de un proyecto, de un emprendimiento joven en Medellín, lo que son unos cócteles visuales que mezclan un poquito de todas partes y cada uno busca su identidad a partir de un cóctel, de juntar unos ingredientes que juntados por él de determinada manera podrían dar una fórmula particular y única porque hoy en día la diferenciación es muy importante. Entonces, eso por un lado. Segundo, por otro lado, desde lo arquitectónico con los espacios no feriales, que los espacios feriales son como entrar a una cajita blanca o negra. Nosotros cuando entramos a una locación, el primer ejercicio que hacemos, incluso con los diseñadores, es dejar que el espacio y escoger el espacio primero y dejar que el espacio hable. Y el espacio se escoge porque el espacio tiene algo específico para aportar siempre a la experiencia de montaje y a la experiencia completa de la noche. Entonces eso ya le da cierta individualidad esencial porque son los espacios los que determinan un poco el qué, cómo, cuándo, dónde de cada uno de los eventos porque van absolutamente relacionados con que además los espacios se escogen pensando en darle un mejor rendimiento al presupuesto, que es una variable que en la vida real aparece y es gigantísima. Uno no logra muchas veces el sueño es porque no tiene toda la plata para gastársela, porque ya incluso pero aún así, entonces es eso, y particularmente en los espacios feriales, lo que uno busca siempre es dar unos toques muy sutiles de escenografía en lo ferial. Todos los años de trabajo de Inex Moda, todos los años de trabajo de todos los otros eventos que llevan tantos invirtiéndole a profesionalizar esto inicialmente desde lo ferial, sí se estaba buscando que nos pareciéramos a lo que pasa en el mundo entero. Es decir, a que la luz fuera excelente y registrada a las modelos como tienen que salir en una pasarela, que el público se desapareciera de las fotos porque se hace esto con esto para que desaparezcan las fotos,
que se marcara de otra manera digital, que Entonces sí se estaban pidiendo unos formatos que fueran más internacionales y eso se ha entregado. Entonces la reflexión en cada caso es distinta, pero yo creo que la respuesta está en que hoy en día a uno no le están vendiendo un producto, no le venden una experiencia y siempre la experiencia está amarrada a un cuento. El personaje creativo siempre tiene un cuento y el trabajo de nosotros finalmente es contar ese cuento, echar ese cuento. Entonces se ha vuelto una labor que casi que uno ni se fija en lo que está, o nosotros, nuestro proceso creativo es tirar sobre una mesa y que varias personas reflexionen alrededor de un proyecto y de una idea básica. A nosotros lo que nos preocupa es que nos entreguen una idea muy clara para poder trabajar sobre esa idea. Entonces nosotros nos podemos tomar mucho tiempo pensando y eso hace que nosotros tengamos un alcance específico, porque no podemos atender tantos proyectos al tiempo porque sí somos muy específicos. Pipe, yo creo en todas estas reflexiones que nos acompañan a Pau y a mí día a día, de la industria, del futuro, creo que nuestro suegro, sabías pues que Pau y yo somos concuñadas, no sabemos si lo sabías, nuestro suegro siempre habló de la importancia de generar empleo y la reflexión va también al tema de sostenibilidad. Yo creo que la trascendencia del mundo, la sostenibilidad no va a ser solo con el medio ambiente, sino con los nuestros, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que más familias tengan sustento? ¿Cómo hacemos que los consumidores entiendan qué hay detrás del empleo que genera la moda, sin verlo banal? Y si una mujer se quiere comprar un producto de lujo, no la tilden de egoísta porque está comprando lujo, sino que el impacto de eso que ella está consumiendo se ve reflejado en muchas personas que se pueden estar alimentando. La pregunta es, detrás de una producción tuya, estándar, ¿cuántas personas se emplean y cuál es el perfil de esas personas que se emplean? Es una buena apreciación sobre el asunto porque es delicado, es decir, piensa tú que los picos de trabajo de nosotros vienen amarrados a cada uno de los picos de las colecciones de los diseñadores y de las marcas, es decir, 2, en algunos casos 4 veces al año muy puntuales cuando son marcas comerciales, y en esos picos de año o más o menos las temporadas en que ocurren los eventos de moda en Colombia o por fuera. Entonces, y tú lo que haces es que activas una red de personas que puede tener más o menos un alcance puntual a 100, 120 personas en momentos grandes, como Colombia Moda, simplemente porque es que Colombia Moda tú estás generando vestuaristas que suman solamente 35 personas. Entre un desfile y otro sumados son 35 solamente vestuaristas. Entonces, sí es el tema que es complicado, es por eso, porque de alguna manera, primero, piensa uno que a futuro las ferias siguen siendo un lugar difícil porque son aglomeraciones de personas en espacios cerrados, y eso es lo último que en este momento es o sea, uno no quiere estar metido en esa situación, uno no quiere encontrarse en un recinto cerrado con una cantidad de gente que está tosiendo, que está tocando todo con las manos, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, a mí me parece muy interesante la reflexión, porque cómo vamos a volver a llegar a formatos que nos permitan mostrar a las personas estos imaginarios y este producto ya de manera mucho más aterrizada. Y ahí está centrada la pregunta, ¿y cómo no deja uno, y cómo uno evidencia de alguna manera ya entonces las cadenas de valor que hay detrás del trabajo, quién hace qué? Para que lo que tú dices, la reflexión es muy interesante, y es que no se sienta que la moda es una banalidad, sino que la compra tiene un impacto. El objeto que yo estoy comprando tiene un impacto social. Tal vez nosotros no lo hemos comunicado correctamente o suficientemente para que la gente entienda cuál es la cadena de valor que hay detrás del producto, son los agregados que ese producto tiene, porque está hecho desde cero en Colombia y está cosido, está Entonces, las reflexiones que hemos tenido con diseñadores con los que hemos hablado en estos días es un poco esa, que cómo empieza uno primero a dejar claro que la comunicación empieza a transformarse, porque es a través de la comunicación de la moda que la gente entiende el producto,
y más ahora porque ahí es como está viajando el mensaje, digitalmente. Los mensajes están, cuando podamos volver a reunirnos y en las condiciones que sean, también será muy importante lo digital porque esas personas van a cumplir el mensaje de ser repetidores. Entonces, si yo antes planteaba un desfile para 1000, de pronto en X cantidad de meses el mensaje yo lo puedo hacer, pero tendré 50 invitados, 75 invitados, o sea, unas presentaciones con unas personas específicas que son realmente los que amplifican el mensaje. Entonces, primero hay que establecer la comunicación para que el consumidor entienda que en este momento lo personalizado adquiere es distinto en este momento que una marca comercial me hable a mí personalizadamente a que me mande un mail de un mail list de millones de personas ofreciéndome productos en descuento. Me parece que está claro que tenemos que seguir existiendo todos, pero también está claro que necesitamos remoldear, darle un contenido diferente a la comunicación de moda para que el producto de moda tenga unos significados diferentes y se entienda que a partir de eso se está entregando dinero para que se siga aceitando el mecanismo de la moda y siga trabajando, porque si no nos vamos a pagar. Pero primero, comuniquémoslo, porque ya nosotros sabemos bien el producto, nos hemos ocupado años por mostrar el producto, ya conocemos bien quiénes nos gusta, cómo es esto, quién es este diseñador, porque eso lo hemos comunicado mucho. Ahora hay que entonces empezar a comunicar otros valores relacionados con el mismo producto. Pipe, de eso que tú hablas, nosotros nos hemos caracterizado mucho en Maqueno por eso, de contar esa historia que hay detrás porque nos pasa que llega mucha gente y no le encontraba como el valor a las cosas y juzgan también a la gente, como decía Manu, porque se quiso comprar su vestido de ya sea 100.000 pesos o de 3 millones, como sea. Entonces siempre nos enfocamos que nuestros asesores cuenten la historia, porque es que eso genera empleo, es que no es solo el diseñador que sea colombiano, es que muchos tienen la tela, la confección, el trabajo artesanal. Enorgullece al consumidor con conceptos claros del producto. Y entonces cuando tú te sabes la historia que hay detrás te enamoras del producto, ya sea para ti misma el producto o para dar un regalo, y esa historia la comunicas, y esa historia es la que enamora y deja al consumidor enganchado. Sí, es que nosotros, vuelvo al tema, nosotros hoy ya no estamos ni comprando ni nos están vendiendo productos. Quienes son exitosos dejarán de entender el negocio hace rato así. Es eso, es enamorarlo, y uno enamora a través de los 5 sentidos. Uno enamora porque se acuerda del olor que sintió en el desfile, o porque el olor que sintió entrando a la tienda, o porque encontró X o Y cosa. Uno no conserva en la cabeza como referente a una marca o a un diseñador un universo súper depurado, súper detallado, salvo que ese sea el oficio de uno. Uno conserva una serie de elementos que va construyendo a partir del tiempo y que relaciona con esa marca. Este cóctel delicioso que me tomé, estas 3 modelos divinos que salieron en este desfile, el aroma de esta otra tienda, la pinta que se puso esa persona para este matrimonio que me acuerdo de ella, y uno crea las cadenas de valor relacionadas con las marcas. Es así. Entonces lo que uno trata es que con cada aparición de la marca uno trata de generar un impacto profundo, sea un imaginario digital como una fotografía o un video, o algo real como un cóctel, un desfile, una fiesta, donde hay más posibilidad de impactar a la gente. Entonces, el mensaje siempre será ese y siempre buscará uno crear una sensibilidad. Lo que pasa es que ahora nos están cambiando las herramientas de trabajo, porque ahora tendremos que generar el mismo impacto, pero de una manera más más caserita la cosa, porque es mucho más difícil. Y está bueno, porque también, pues lo que no está bien es que por el otro lado, a pesar de lo creativo y la maravillosa y lo especial que tiene esta industria, pues también está claro que somos la segunda industria que tiene más carga en la contaminación o en la polución anual en el mundo. Entonces también tenemos que repensar una serie de cosas en pro de no solamente la crisis y que nos estamos apagando económicamente, sino que no se nos olvide que la discusión que hay detrás muy importante es que estamos siendo una carga enorme para el medio ambiente en términos de cómo estamos produciendo. Entonces, cómo estos cambios tienen que impactar los modelos para transformarnos y poder entender las cosas de otra manera. Lo que tú decías,
Y alguien mencionaba esto acá de qué hacer. Listo, puede que yo no pueda invitar a un desfile de un diseñador joven, como Camilo Álvarez, por ejemplo, que lo tienen ustedes en la tienda. Puede que yo ya en un tiempo no pueda, o por lo que cuesta, no puedo hacer un desfile para 500 personas, pero sí puedo irme con un equipo de 10, 12 personas y hacer un video fantástico que simule un desfile en un lugar iconográfico de la ciudad, e implementar una campaña digital alrededor de ese audiovisual y presentar la colección de Camilo de esa manera, con algún extra, utilizando otras herramientas digitales que ofrezcan las diferentes aplicaciones. Entonces yo sí puedo repensar la experiencia de moda de muchas maneras, si tengo la posibilidad de entender que a mí lo que me están diciendo es: listo, su comunicación ya no tiene tanto el ingrediente presencial. Lo que está pasando en este momento es que hay que ver la comunicación de moda como una cosa que está cambiándole el terreno, y tiene que pensar las cosas de otra manera. ¿Cómo hace usted para generar sensaciones sin tener el ingrediente físico? Sobre todo, Pipe, que se vuelve un reto bastante fuerte, porque cuando uno asiste a pasarelas, o cuando hay unos invitados, o ni siquiera cuando hay personas que no están invitadas, esas pasarelas presenciales son un espacio también para la gente mostrarse. Entonces está el ingrediente de los asistentes, de los comunicadores, como tú decías, si se vuelven más reducidos, o de los consumidores, donde dicen: miren, es que yo estoy vestido de su marca y yo soy consumidor de usted, y empieza una rivalidad en esas pasarelas de 500 invitados, donde de los 500, 300 quieren mostrarse, encontrarse, relacionarse. Se vuelve también un reto bastante complejo, donde, por ejemplo, Katy Villota, bajo Fashion Radicals, preguntaba: Pipe, ¿crees que la innovación estará en experiencias privadas y no colectivas? Absolutamente sí. La está llevando. Absolutamente sí, con Katy, y sobre todo porque nosotros no vamos a salir de esto a la calle a sentirnos seguros hasta que no exista, desde mi ignorancia, perdónenme, estoy diciendo un ejemplo, cuando hay una vacuna. Nosotros el ingrediente de seguridad se lo vamos a aplicar ahora a todo lo que hagamos en la vida, porque siempre la pregunta va a ser: ¿me voy a contagiar o no? Pero nosotros necesitamos primero seguir trabajando y seguir haciendo nuestras vidas y restableciendo los mecanismos de básicamente en moda, de pensar y crear moda para vender moda. ¿Por qué? Porque el ejercicio de vestirse es esencial. Entonces, cuando la ecuación es así de básica y yo estoy en un momento de crisis, yo sí pienso que las características de este momento de crisis, como Katy lo menciona, que es el valor de la privacidad, de sentirme yo seguro, porque sigo viendo, pero estoy seguro, estoy en una pequeña cajita de cristal y alrededor mío están pasando las colecciones, está colgada la colección, salí de la colección a ver dónde está colgada en los racks, y no hay 50 personas, hay 5 personas en un espacio de 100 metros cuadrados. Entonces, claro, por eso es que es muy importante, porque yo creo que eso lo que va a hacer es que toda la relación toda la cadena existe, porque somos personas los que representamos la cadena, el que cose, el que piensa la colección, el que diseña la colección, el que vende la colección, el que comunica la colección, el que hacía el desfile. Pero lo que tenemos es que replantear es que el asunto, lo que nos une está replanteado completamente diferente, porque ya no es una cosa, la conversación se vuelve uno a uno. ¿Cómo hago yo uno a uno para poder sostener este negocio con las características de relacionamiento que ahora van a marcarnos? Que el día en que haya una vacuna vamos a salir todos a la calle como unos locos a un restaurante, a bailar, a coger un avión, a ir a una playa, porque es lo que estamos restringidos en la libertad. Probablemente suceda, pero cuando eso se depure, la pregunta es: ¿aprendimos o no aprendimos? ¿Nos volvemos a sentir seguros simplemente, o vamos realmente con esta? Porque es que estamos apelando al miedo, al miedo al contagio, a una realidad que es muy profunda, y eso sí nos moldea un poco la capacidad de entender cómo nos vamos a remoldear. Entonces yo pienso que uno no puede pensar: se acabó la moda. No, cambió, está cambiando la plataforma como la vemos, para comunicar, para exhibir,
para vender. ¿Cuál es la función esencial de la moda? Entonces la que hablábamos, y cuáles son los canales con que dispongo que son esenciales y masivos. Estos, y casi todos están en el plano de lo digital. Entonces, tengo los ingredientes, ¿cómo es mi receta? Esa es la pregunta, ¿cómo es mi receta? Y es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo será esa ¿Cómo receta? somos sostenibles? ¿Cómo no perdemos? Pero ¿cómo comunicamos para vender? Porque es que ese es el ejercicio esencial, porque vestirse forma parte de los ejercicios más básicos como comer o como ir al baño. Así es, total. Es una necesidad más. Pipe, tenemos pues un seguidor que ha sido súper fiel a todos nuestros invitados durante estos días. Él está desde España, se llama Pedro. Cuando estabas hablando de las escenografías, cuando eran en industrias abandonadas, él pregunta, desde tu punto de vista, ¿consideras que es más idóneo hacer desfiles en recintos feriales o bien acercar los desfiles a edificios históricos de la ciudad? Es una excelente pregunta y estaba tratando, me la había fijado ahí, me pillé cuando la eché, porque justamente eso es lo que quiero decir. Yo no quiero decir que los recintos feriales se acaben, y más faltaba, pero lo que quiero decir es, no quiero hablar de ese tema, lo que quiero decir es que si lo que nosotros estamos buscando es redimensionar las cosas, volvernos más compactos, más ligeros, más precisos en el mensaje, encontrar qué es en lo que somos buenos, hacer las cosas con menos dinero porque va a haber menos dinero por el momento. Entonces, piensa uno que de pronto puede que tengamos ciertas libertades de tránsito restringidas. Entonces yo sí pienso que esta oportunidad, como lo menciona él, tiene una fortaleza en que si yo encuentro a través de la internet y a través de lo audiovisual una fórmula para poder transmitir la moda y poder darle un marco de poner a viajar a la gente, a inspirarla, qué es lo que tiene salir a los lugares históricos, desconocidos, importantes, bonitos de una ciudad, y de poder activar a través de eso otros elementos en el cerebro para generar esa huella, que yo me acuerde de ese video tan bonito de ese diseñador que estuvo en esos lugares que yo no conocía de Bogotá. Entonces yo tengo unos impactos. Entonces sí, a mí sí me parece, Pedro, que en este momento una herramienta que se vuelve muy útil por el impacto que puede crear y por la dimensión que puede significar que yo puedo entrar a lugares que antes no podía hacer ahora, a unir la moda y dar un referente geográfico y humano, una escala humana real. Este es el lugar, así se ve, así es de grande, así es la puerta, no lugares simulados y de mentiras un poco escenográficos, sino a escala humana. Yo creo que todo ese mensaje es importantísimo hoy, o será importantísimo. Bueno, Pipe, ya lastimosamente se nos va acabando el tiempo. Una última pregunta antes de que Instagram nos corte. ¿Cuál de todos tus proyectos ha sido como el reto más grande o que te haya marcado más? Sin duda, había muchas cosas interesantes, pero sí hay que resumirlo a uno por el impacto que tuvo en el equipo, en lo profesional, en la manera como nos transformó como empresa y nos presentó como empresa al mercado colombiano ya consolidados. Nosotros como una sociedad, fue el desfile que se hizo de Haider Ackermann como desfile inaugural. Fuimos. ¡Hermoso! Sí. Yo estaba mirando esas fotos otra vez. Me acuerdo que teníamos Paula y yo puesto ese día. Eso fue grandioso. Sí, en el edificio de PM. Sí. Ese, correcto. Que eso fue básicamente, yo le digo a la gente, eso salió así, para no echarle el cuento larguísimo, porque cuando se estaba finalizando el Colombia Moda anterior a ese, es decir, un año antes, sí, el productor y la productora general de Haider, nosotros éramos los productores locales, vinieron a ese Colombia Moda, y en ese Colombia Moda, es decir, 365 días antes, nosotros ya estábamos presentando el informe de locaciones, es decir, que se escogió la locación un año antes, prácticamente, y se trabajó durante 12 meses sostenido para poder crear un evento que, digamos, pues sí era grandioso, pero sobre todo desde el método de él de entender cómo se debe trabajar o cómo se trabaja en ese universo al que su marca pertenece, que es esa moda del primer mundo,
Para nosotros en ese momento era un tema absolutamente desconocido, por eso pudimos trabajar también pues como personajes después como Esteban Cortázar o como Johanna Ortiz que se mueven en eso, pero porque ya había un conocimiento para nosotros esencial y básico, que fue lidiarnos y darnos contra las paredes literalmente aprendiendo a las patadas de una gente tan profesional con dos métodos en los que la perfección sí es un objetivo real, no hay excusas durante un año. Entonces eso fue una escuela, eso es como ir a Harvard y volver. Y eso te voy a decir, William Cruz, que también fue nuestro invitado y que es un historiador de moda bárbaro, Sí. wow, dice, fue mágico, es mi momento top de la historia de Colombia Moda. Nunca olvidaré la luna, esa noche y la sinfónica. Correcto, es que salió la luna, el evento como se hizo en la terraza de los últimos pisos del edificio inteligente. En esos pisos casi que dos terceras partes es vidrio y las otras y la tercera parte que sobra está abierto y además hay unas terrazas, hay ese gimnasio y la cafetería normalmente, nosotros desocupamos. Y esa noche, o sea, hay mucho contacto de lo que hay en el cielo por la altura del edificio y la posición, estaba bastante solo, o sea, hay muy buen panorama y salió la luna llena y adicionalmente había una corriente de viento que levantaba la ropa de seda, los grandes camisones que tenían unas colas y había como unas máquinas de humo. Entonces todo confluyó de una manera que incluso lo que yo me acuerdo claramente que me contaron porque yo no podía estar en el vestier porque yo tenía una posición en otra parte, es que Haider se asomaba y miraba la luna desde donde él estaba, que no lo veían y él decía, no puedo creer que esto esté pasando, porque era como si hubiéramos, mejor dicho, hecho un conjuro. Preparado, conspirado con el universo. Ah, bueno, qué chévere. No, hermoso, te voy a decir que detrás de los productores de pasarela, ese es el objetivo, hacer marcas recordables en el individuo, no solamente por la pieza final, sino por esas experiencias que ustedes nos dan a través de momentos mágicos, experienciales. Andrés Castellanos, ahí está, te queremos y te admiramos mucho. Total. Sí, Alejandro, Total. que está desde París, dice, Felipe, sos lo mejor. Y que admira a los tres. Sí. Bueno, no, mucha gente saludándote y admirándote y te quieren mucho. Es que esa es la huella que uno tiene que dejar, digamos, Exacto. independientemente de los aciertos y de los errores, porque nadie es inmune a ninguno de los dos, hay siempre de ambos. La huella que hay que dejar es un poco esa huella de que la moda no es ese asunto del diablo se viste de Prada, sino que la moda está construida a partir de unas conexiones importantes, emocionales, y me parece muy interesante ese punto que destacaba Manuela de cómo se debe redireccionar para convertir el objeto de lujo colombiano no en un objeto de vanidad, sino en un objeto que tiene un impacto social, porque esa es la realidad de ese objeto. Así es, así es. Pipe, dicen por acá, desde Ángelo Steel, desde Nueva York, he trabajado con su excelente calidad humana y productiva. Dice también Daniela Paola, encantada de haberlos escuchado, me encanta la visión que proyectas, Felipe. Un beso desde París. Te voy a decir, no, es mágico estos espacios en momentos Sí. que la gente está teniendo una comunicación tan ardua y agobiante. Acá logramos desconectarnos del momento y de la coyuntura e inspirarnos o aprender de personas como ustedes, Felipe. Mil gracias por este espacio, de verdad valoramos enormemente a todos nuestros invitados que nos han dado un sí y que han acercado lo que sucede en la industria a personas que viven el día a día y que compran piezas, pero que van aprendiendo que detrás hay una grandeza y un trabajo inmenso. Muchas gracias a ustedes, me parece muy interesante
que hayan abierto un canal de expresión desde las preocupaciones y los intereses que ustedes tienen, pero en el mundo que vivimos hoy, con las características de hoy, tener espacios de comunicación y saber aprovecharlos, pues es valioso. Y de acuerdo con ustedes, es un espacio para empezar a cambiar la manera que tenemos de ver las cosas. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es bueno tener audiencia para oírse. Y para oír un gallo que no oigo hace meses y no sé cuándo lo voy a volver a oír en vivo y en directo. Estaba sufriendo porque al lado de nosotros. O sea, No, es deja un que gallo, eso... son 7 No, mira, no, gallos. esto no es un estudio de televisión y nunca lo será. Y esto es la idea, esto es la realidad de hoy, esto es exactamente a lo que nos estamos haciendo referencia. Entonces, pues el gallo tiene su magia. Así es, Sí. así es. Y hay También 7. hay 7 gallos, 9 Ok. perros, hijos, maridos, socias. Esto es, lo llamamos Qué la envidia. comunidad. Envidia. Sí, sí, ¿para qué? Pero somos muy afortunados, especialmente Pau y yo, poder vivir no lo una van al a lado. cortar. Ay, nos van a cortar. Bueno, Márgara nos saluda desde Canadá también. Besos Hay y mucha abrazos a gente desde todos. otras partes del mundo. Bueno, Gracias. Pepe. Chao. Te queremos. Chao. Gracias Que a estés todos bien, por gracias conectarse. igual. Chao. Te Un admiramos beso. bastante. Que Chao, Y estés bien. gracias a gracias. todos por estar presentes. Chao.